vamos a atrasar en la conferencia magistral del día de hoy. Primeramente quisiéramos agradecer su presencia, agradecer a los profesores que les dieron permiso de estar aquí con nosotros el día de hoy. Eso es muy importante porque nosotros en pedagogía leemos muchos autores. Desgraciadamente a veces no los conocemos físicamente. Platicando ahorita con el maestro Campos Alcalá, decíamos qué tan importante es esto, porque en estas pláticas a veces más informales, ese contacto físico que se tiene muy cercano, podemos aprender mucho más de ellos. Creo que esto es muy significativo que tengamos aquí al profesor, porque es un intelectual de la ENEP Acatlán que muy poco hemos explorado, que ha aportado mucho al campo de la hermenéutica, principalmente. Yo he leído algunos textos de él, y creo que su presencia realza en este momento el evento por la calidad de su trabajo intelectual. Creo que esto es para nosotros muy significativo, porque estoy seguro de alguna manera que su conferencia magistral y la discusión que se abra al final de su participación podemos profundizar algunos puntos, algunas inquietudes, y esto es lo que nos deja posiblemente su participación de ustedes, sus preguntas, sus reflexiones, tengamos respuestas que no aparezcan en los textos, que no aparezcan en el libro. Uno hace a veces una lectura, uno la puede reflexionar, la puede criticar, pero también hay ciertos límites que en el texto mismo, su redacción, la cantidad de hojas, no nos permite conocer más a profundidad el pensamiento de un autor. Quisiera yo nomás terminar con esto, darle las gracias al maestro Alcalá, Campos Alcalá, y ojalá no sea la primera y la última vez, sino que gracias a la maestra Lucero Argot también se las damos por anticipado, podemos tenerlo más tiempo con nosotros, seguramente en ámbitos más informales, en un salón de clase, en un curso para alumnos, para profesores, y por eso sería la idea de ir contemplando un trabajo más cercano con él, maestras, y el maestro nos hace favor de estar con nosotros, porque bueno, estamos en el momento de estar programando lo que son los cursos intersemestrales para alumnos y para profesores, y creo que este sería un gran pretexto para invitarlo. Si usted tiene los tiempos y la disposición, bueno, le hacemos la invitación para que esté con nosotros en un curso para alumnos. Pues muchísimas gracias, yo creo que hay que recibirlo con un gran aplauso. La palabra de la maestra María Paz. Bueno, sí. Buenos días, muchachos. Maestros, muchísimas gracias por estar aquí. Reitero que lo que el maestro Jesús ha comentado en este momento. Gracias por estar aquí, porque créanlo que efectivamente el aprovechar al doctor, el tratar de sacarle todo lo más que se puede en este momento para nosotros es importantísimo. Quisiera yo que pudieran ustedes, después de terminar la exposición, que hicieran todas las preguntas que quieran. Créanlo que en este momento tenemos que aprovecharlo al máximo. Y bueno, pues también reitero la invitación del maestro Jesús Escamilla. Le agradezco a la maestra Lucero Argot por traernos gente de la talla del doctor, y que bueno, que ustedes estén interesados siempre en este tipo de eventos, y que los maestros los dejen participar, los dejen asistir. Eso es parte importante de su formación. Y bueno, pues para no agotar el tiempo en este tipo de situaciones, yo le voy a ceder la palabra a la maestra Lucero Argot para que nos haga la presentación del doctor y que podamos llevar a cabo la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Marita. Buenos días, jóvenes. Realmente me conmueve que el auditorio esté lleno, y por tal razón yo quiero aprovechar para situar una cuestión que para nosotros, la gente que integramos el programa, es muy importante. Yo creo que la trascendencia de una plática, conferencia, como lo queramos llamar, a lo que el profesor Alcalá, el doctor Alcalá, va a darnos este día, es muy importante para el proceso de construcción de conocimiento en nuestra propia disciplina. Ustedes están enterados de que hay un gran esfuerzo por un grupo de compañeros de ustedes, que yo tengo a bien y la fortuna de trabajar con ellos y coordinar en el programa de fomento a la investigación pedagógica. Nos hemos dado a la tarea de profundizar en nuestra formación, y hemos pensado que una de las cosas más importantes es dialogar directamente con los autores, los pensadores que nos hacen intervenir en el debate. El programa de fomento a la investigación pedagógica está preocupado por impulsar
la construcción, la creación de conocimientos en la pedagogía, de romper el bloqueo histórico, de trascender lo que la pedagogía ha sido durante mucho tiempo como un área estigmatizada y dedicada solamente a algunos ámbitos de la tarea educativa y pedagógica. Creo que no, creo que tenemos mucho campo de acción en cualquiera de las áreas en las que nos desarrollemos como pedagogos y pedagogas. Lo importante aquí es ver cómo de manera colectiva, de manera colegiada, entramos en diálogo todos nosotros para ver el estado del arte de la investigación pedagógica y ver hacia dónde lo dirigimos. Ustedes, como ya han de estar enterados, pues son nuestra comunidad, saben parte de la historia de la carrera, saben que en la carrera de pedagogía hay una tradición polémica en el área de investigación que yo les puedo en algún otro espacio platicar también como profesora de Acatlán, no se da ya. Aquí en la carrera de pedagogía hay un debate interesante entre corrientes en el proceso de investigación educativa y pedagógica. Afortunadamente tenemos diversidad de puntos de vista y habemos profesores que hemos orientado y hemos llevado, ¿sí?, hasta la práctica y desde la teorización hasta la práctica diferentes perspectivas epistémicas y metodológicas. Yo creo que eso es lo que nos ha enriquecido como carrera e inclusive eso es lo que ha hecho que el programa de fomento surja. Por tal razón, la trascendencia del tema de hoy, ¿sí?, es una parte constitutiva que articula el problema nodal de la investigación en la pedagogía. Hemos dialogado ya con Hugo Semmelmann, hemos dialogado con Heinz Dieterich en cuanto a este problema de la investigación y estamos completando la visión, estamos abriendo el panorama, presentando múltiples perspectivas desde las cuales se puede acercar a la realidad y realizar procesos de investigación. Por eso yo lo que, trato de transmitirles es el gran regocijo que siento cuando podemos nosotros dialogar, ¿sí?, cuando podemos entrar a otros ámbitos, profundizar, dialogar con autores, y entonces sí enriquecer nuestra propia formación. Yo les agradezco de verdad, a nombre del Programa de Fomento a la Investigación, su participación y espero que sigamos después de esta en contacto a través de nuestro espacio. Muchas gracias, jóvenes. Le doy la palabra a uno de los integrantes del programa, que es Ezequiel Ávila. Él va a hacer la lectura del currículum del doctor que está aquí. Bien, me comentan que si quieren venirse aquí hay lugares, jóvenes. Adelante. Después de esto, la dinámica será, el profesor nos hace sus planteamientos sobre epistemología, hermenéutica hacia la investigación sociohumanística y vamos a dar un espacio para la participación. Gracias. Buenos días. Bueno, es una síntesis del currículum vital. El profesor Raúl Alcalá Campos, doctor en filosofía, maestro en filosofía de la ciencia, licenciado en filosofía, profesor titular B, tiempo completo en la ENEP Acatlán, catedrático nivel 2 y PRIDE D, miembro del programa de investigación de la ENEP Acatlán, tutor del posgrado en filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, tutor del posgrado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dictado conferencias en Italia, España, Argentina, Colombia, etc. Ha participado en eventos tanto nacionales como internacionales. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales cerca de 30 artículos y publicado 3 libros. Actualmente, su interés está centrado en la hermenéutica y la filosofía de la cultura. Déjenme decirles que yo también estoy impresionado. Bueno, desde luego impresionado por las alabanzas, nunca habían alabado tanto y quiero agradecerles. Y principalmente a la maestra que ha estado en contacto conmigo y que pues en ciertos momentos, por ciertos problemas personales, no había podido atenderla, de lo cual me disculpo en público. Estoy impresionado por 2 razones. Le decía a la maestra cuando veníamos desde acá,
que yo estoy muy agradecido con la UNAM, porque la UNAM indudablemente me permitió estudiar gratis hasta donde me dio la gana. ¿Sí? Por un lado, y por el otro, bueno, después de terminar mis estudios, me ha mantenido, porque me dio trabajo. ¿Sí? De tal manera que estoy muy agradecido con la UNAM y el día de hoy lo he confirmado. Sigo agradecido por tener este gran público. Déjenme decirles también que hace unos 20 años, hace muy poco comentábamos Mauricio Buchot y yo. Mauricio Buchot es uno de los grandes hermeneutas en México. Recordábamos hace unos 20 años en un Congreso Nacional de Filosofía que presentamos una mesa sobre hermenéutica y nadie nos hizo caso. No había público. Después nos costaba mucho trabajo tener algún artículo y encontrar dónde publicarlo. Muchísimo trabajo, al grado de que el propio Mauricio creó toda una revista para que pudiera publicarse lo que se decía dentro del campo de la hermenéutica. Y o sea, a lo largo de los años ese trabajo ha rendido un fruto y ahora parece que sí tiene público. Me siento como Luis Miguel. Bueno, yo voy a hablar entonces un poco sobre lo que ha ocurrido dentro de la hermenéutica y más que nada con respecto a cierta discusión que ha habido en ella, ¿no? Ya después, cuando termine esta lectura, podríamos platicar, ¿sí? O preguntar lo que ustedes deseen y si yo puedo, pues contestaré. Hay muchas dudas que yo tengo con respecto a la temática que voy a tomar, ¿no? Bien, uno de los conceptos que en el ámbito filosófico ha manifestado su primacía en las últimas décadas es el de hermenéutica, a tal grado que Bátimo, Gianni Bátimo, lo ha considerado como la nueva koiné. Los filósofos que presentaremos tienen una vasta obra al respecto, de manera tal que en un espacio tan reducido no podemos tratarlos a profundidad. Veremos primero una breve discusión entre Habermas y Gadamer y después expondremos las ideas de Paul Ricoeur y Mauricio Buchot. Empecemos por afirmar que la hermenéutica consiste en interpretar. Pero este interpretar puede verse en dos sentidos, como arte o como ciencia. Y este último, es decir, considera la hermenéutica como ciencia, puede ser visto también como una teoría. La teoría de la interpretación o teoría hermenéutica. Como arte consiste en una destreza práctica. Como ciencia permite justificar teóricamente dicho arte. La hermenéutica también presupone una antropología, es decir, concibe al ser humano como un animal interpretante, como un ente que tiene como característica la capacidad de llevar a cabo interpretaciones. De aquí que podría afirmarse entonces que todos somos hermeneutas. Sin embargo, esto es totalmente falso. Pues así como poder patear un balón, y creo que todo mundo puede patear un balón, poder patear un balón no nos hace futbolistas, tampoco hacer interpretaciones nos hace hermeneutas. Se requiere para ello cierta sutileza que presupone a su vez conocimiento y aprendizaje. Ahora bien, un presupuesto importante de la hermenéutica es que tiene cabida precisamente ahí donde hay algo que requiere el esfuerzo de la interpretación, ya que si todo está claro, la interpretación no es necesaria, se hace superflua, ¿sí? Pero si todo es extraño, entonces la interpretación es imposible. Habermas aclara muy bien esto que acabo de decir, citando a Dilthey. Dilthey decía, y cito, la interpretación sería imposible si las manifestaciones de la vida fuesen enteramente extrañas.
sería superflua si en ellas no hubiese nada de extraño. Por consiguiente, entre estos dos extremos opuestos se sitúa la hermenéutica. Es necesaria, sobre todo allá donde hay algo que el arte de la comprensión debe apropiarse. Termina la cita. Y añade Habermas que el diálogo se mueve a medio camino entre el monólogo y la incomunicación. La cita anterior permite también vislumbrar la finalidad de la hermenéutica, a saber, busca la comprensión. Habermas liga la hermenéutica al dominio de un lenguaje natural que permite entender lo que se comunica cuando hay comunicaciones perturbadas, contemplándola así como un arte y como una capacidad adquirida. Y sostiene Habermas, cito, la hermenéutica se refiere a una capacidad que adquirimos en la medida en que aprendemos a dominar un lenguaje natural, al arte de entender el sentido lingüísticamente comunicable y de tornarlo comprensible en el caso de comunicaciones perturbadas. La comprensión del sentido se endereza a los contenidos semánticos del habla, pero también a los significados fijados por escrito o contenidos en sistemas de símbolos no lingüísticos, en la medida en que en principio pueden ser traídos al medio del habla. No es casualidad que hablemos de arte de entender y de tornar comprensible, porque la capacidad de interpretación de que todo hablante dispone, cuando se estiliza, puede convertirse en un arte. Con eso termina Habermas. Así pues, lo que comprendemos es lenguaje en tanto éste posibilita la constitución de textos, concibiendo como texto todo aquello que puede ser textualizado. En este sentido, también se pueden considerar como textos las acciones humanas e incluso los sueños. Ahora bien, en tanto estos pueden ser textualizados, desde luego, ¿no? Ahora bien, la cita anterior nos permite sostener que la hermenéutica es una capacidad que compartimos los seres humanos y que podemos cultivar hasta convertirla en un arte. Sin embargo, Habermas distingue entre esta, la hermenéutica como arte, y la hermenéutica filosófica, afirmando que esta última, la hermenéutica filosófica, ya no es arte, sino crítica, pues presupone una actitud reflexiva. Uno estaría tentado a decir que aunque la diferencia entre estas dos parece plausible, no está claro que la hermenéutica filosófica, además de ser crítica, no sea también un arte. Pero Habermas parece sostener que la reflexión, a diferencia del arte, no pretende fijar ciertas reglas para su práctica. Si esto es así, entonces tiene razón, pues la hermenéutica no es un compendio de reglas fijadas para su aplicación. Habermas identifica 4 puntos de relevancia de la hermenéutica para la ciencia y la interpretación de sus resultados. 1. Destruye la autocomprensión objetivista de las ciencias tradicionales del discurso, en tanto hay una vinculación del intérprete con la situación hermenéutica de la cual parte. 2. La elección de un marco teórico y de los predicados teóricos dependen de una precomprensión precientífica del ámbito objetual. 3. La conciencia hermenéutica afecta a la autocomprensión cientificista de las ciencias de la naturaleza, pero no a su metodología. Lo que esto quiere decir es que la decisión de los científicos respecto a la elección de estrategias de investigación, la estructuración de teorías y los métodos de comprobación dependen de discusiones dentro de la comunidad de investigación que se dan en el contexto de los lenguajes naturales, que permite a su vez llegar a un consenso racional, pero no a un consenso como resultado de argumentos formalmente concluyentes. ¿Sí? Lo que esto quiere decir es que en los argumentos que se utilizan en este tipo de casos, incluso en algunos momentos se les ha llamado argumentos retóricos. No precisamente se requiere de la rigidez de la lógica para poder aceptar un argumento.
En este sentido hay argumentos que pueden ser razonables, aunque no sean concluyentes. Y por último, 4, la conciencia hermenéutica permite que las informaciones científicas bajen al mundo social, tornándolas así prácticas. Esto sustenta la idea de que la hermenéutica procede siempre de manera ad hoc, sin que llegue a constituirse en un método científico en tanto se mueve en el ámbito de los lenguajes naturales. Sin embargo, esto trae como consecuencia la experiencia hermenéutica de límite, ya que al no poder rebasar el papel de participante reflexivo dentro del lenguaje natural, no disponemos de un criterio general que nos permita identificar cuándo somos prisioneros de una falsa conciencia, es decir, de un entendimiento pseudo-normal. Con esto, Habermas critica a Gadamer el papel de la tradición dentro de la hermenéutica, sosteniendo que, cito a Habermas, en esta crítica a Gadamer, dice Habermas, no porque nos percatemos de la estructura de prejuicios que caracteriza a la comprensión, queda ya respaldada la identificación del acuerdo conseguido de hecho con el verdadero. Ahí termina la cita. Pues puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo dentro de la tradición por el engaño de un consenso impuesto por la fuerza y la deformación sistemática del malentendido. En otras palabras, el consenso de fondo que acompaña a las tradiciones y juegos de lenguaje, incluso en el caso de los sistemas sociales, puede ser una conciencia integrada a la fuerza, el resultado de una pseudocomunicación. Por ello critica Habermas la falsa autocomprensión ontológica de la hermenéutica que propone Gadamer. Le critica a Gadamer la idea de tradición como autoridad no opuesta a la razón, autoridad no como un poder dogmático, sino como un reconocimiento dogmático que consiste en el reconocimiento de una superioridad en cuanto a conocimiento. Esto va a ser más, lo vamos a aclarar un poco más adelante. Pero este reconocimiento dogmático, insiste Habermas, solo se puede equiparar con el propio conocimiento si se pudieran asegurar en la tradición tanto la ausencia de coacción como el carácter irrestricto del entendimiento intersubjetivo acerca de esa tradición. Pero este presupuesto, continúa Habermas, queda en entredicho gracias a la experiencia de la comunicación sistemáticamente distorsionada. Por eso sostiene que para poder distinguir entre el reconocimiento dogmático y el verdadero consenso, hay que recurrir a un entendimiento universal y libre de dominio. Es decir, ligar la comprensión al principio del habla racional, el cual estipula que el verdadero consenso se obtiene bajo las condiciones ideales de una comunicación ilimitada y libre de dominio. Por eso no es tan fácil eliminar la oposición entre autoridad y razón de la manera en que Gadamer pretende. Y es que Gadamer sostiene que la conciencia histórica presupone una distancia fundamental entre su momento y toda tradición histórica. Y es esta conciencia histórica la que permite afirmar que en toda comprensión de la tradición opera el momento de la historia efectual, es decir, hacer consciente que la historia tiene efectos sobre mi propia conciencia. Por eso Gadamer puede sostener que no son tanto nuestros juicios como nuestros prejuicios los que constituyen nuestro ser. Como se han de haber dado cuenta, ya estoy hablando de Gadamer. Ya pasé a Habermas y ahora estoy con Gadamer. Pero hay que apuntar que la noción de prejuicio para Gadamer no tiene el sentido que nosotros le damos. Más bien lo que pretende es reivindicar el sentido originario como juicio anticipado. Lo cual no quiere decir, si nosotros siempre ligamos la noción de prejuicio a falsedad. Gadamer lo toma de otra manera. Dice, bueno, la noción de prejuicio es eso, un prejuicio, algo que va, un juicio adelantado.
pero que sea un juicio adelantado no implica que sea falso. ¿Sí? Bien, en este sentido, no hay por qué sostener los prejuicios como injustificadamente, en este sentido no hay por qué sostenerlos como necesariamente injustificados ni erróneos, como juicios falsos, sino más bien como anticipaciones de nuestra apertura al mundo, sin que ello signifique que nos encontremos cercados por los prejuicios. Al contrario, nuestra apertura al mundo nos induce a recibir mejor lo nuevo. Para Gadamer, el concepto de experiencia es concebido de una manera más amplia que como lo ha aceptado la ciencia. Incluso la noción de conocimiento no queda reducido a conocimiento sensorial, sino que se acepta un tipo de experiencia distinta a la experiencia sensorial, pero que proporciona a su vez conocimiento. La experiencia del arte, por ejemplo, tiene una pretensión de verdad no igual a la de la ciencia, pero tampoco inferior a la de ella. Es una especie de conocimiento el que permite esta noción de experiencia que rebasa a todo conocimiento conceptual. La noción de experiencia ha padecido de una deficiencia porque ha estado orientada hacia la ciencia y se le ha privado así su carácter histórico. Se le ha concebido como sometida a control. Por ello, se ha ocultado el verdadero proceso de la experiencia, pues, según Gadamer, no puede ser reducido a la formación de generalidades típicas, sino que tiene, más bien, la experiencia, un carácter esencialmente negativo. Así, dice Gadamer, lo cito, cuando hacemos una experiencia con un objeto, esto quiere decir que hasta ahora no habíamos visto correctamente las cosas y que es ahora cuando por fin nos damos cuenta de cómo son. La negatividad de la experiencia posee, en consecuencia, un particular sentido productivo. No es simplemente un engaño que se vuelve visible y en consecuencia una corrección, sino lo que se adquiere es un saber abarcante. En consecuencia, el objeto con el que se hace una experiencia no puede ser uno cualquiera, sino que tiene que ser tal que con él pueda accederse a un mejor saber, no solo sobre él, sino también sobre aquello que antes se creía saber. Esto es, sobre una generalidad. Termina la cita. En este sentido, la experiencia es única. No se puede hacer dos veces la misma experiencia, lo cual va en contra de la concepción que la ligaba a la ciencia, pues cuando se ha hecho una experiencia, ya se la posee. Una experiencia es nueva cuando surge un hecho inesperado, de tal modo que el que experimenta se hace consciente de su experiencia. Debido a su carácter negativo, está siempre relacionada con experiencias anteriores. Ustedes recuerdan en la concepción que se tenía dentro del campo de la filosofía de la ciencia hasta los años 60 aproximadamente, se hablaba del carácter experimental de la ciencia y entonces se remitía mucho a este tipo de experiencias. Incluso estar haciendo experimentos constantemente le daba una cierta carga positiva a las teorías científicas. Aquí en Gadamer ya no, porque aquí la experiencia es única, solo se puede hacer una vez, ¿sí? En el sentido de irrepetible. Y continúa, bueno, continuemos. Por eso una persona experimentada no puede quedar reducida al cúmulo de experiencias pasadas, sino que es aquella que también está abierta a nuevas experiencias. Es más, una persona experimentada es aquella que está capacitada para tener nuevas experiencias y aprender de ellas, debido a que al haber tenido tantas experiencias y haber aprendido de ellas, es esta persona experimentada el más radicalmente no dogmático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el más radical de los no dogmáticos.
ya que sabe que las experiencias defraudan nuestras expectativas, pues llevan a decepciones. Pero lo absurdo no es tener estas experiencias, sino más bien lo absurdo sería no aprender de ellas, no lograr adquirir lo que se llama buen juicio. Es pues en la verdadera experiencia en donde el hombre se hace consciente de su finitud, de que toda expectativa y toda planificación es finita y limitada. Pero precisamente por reconocer estos límites puede ver un futuro para tales expectativas o planificación. Por ello también juega un importante papel en la conciencia de la historia efectual. Y es aquí donde hace acto de presencia la experiencia hermenéutica. La experiencia hermenéutica mantiene una estrecha relación con la tradición, en tanto la tradición, es concebida como lenguaje. Esto es interesante. No como un objeto, sino como un tú que nos comunica algo. Y en este sentido adquiere esa tradición el carácter de persona. Según Gadamer, hay tres maneras de concebir la relación entre la experiencia hermenéutica y la tradición. Primero, comprendiendo a la tradición como un objeto, de manera tal que podamos detectar elementos típicos, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Como cuando detectamos estos elementos típicos a partir de la observación del comportamiento de otros hombres. Esto tiene como correlato la fe en el método científico y en la objetividad que éste provee. En segundo lugar, se percibe la relación con la tradición como reconociendo como persona al tú, pero con la pretensión de apropiarse de él. Recuerden que dijimos que también la tradición puede ser concebida como persona, ¿sí? Pero entonces esta relación lo que pretende es apropiarse de la tradición. Esta relación tiene como correlato la conciencia histórica, reconoce la alteridad del otro, reconoce al pasado como alteridad, como persona, pero pretende adueñarse del pasado sin reconocer su propio condicionamiento histórico, sin reflexionar sobre los juicios y prejuicios de la tradición. No se da cuenta, así, de su propia historicidad. Esa es la segunda relación. En tercer lugar, que es por el que se inclina Gadamer, la relación se debe ver como una apertura a la tradición que posee la conciencia de la historia efectual. No se trata de reconocer a la tradición como una mera alteridad del pasado, sino como una alteridad que tiene algo que decirnos. Pero este decirnos solo tiene sentido en un estado de abierto, es decir, que se está en una situación tal que permite escuchar al otro, dejarse decir algo por el otro. La tradición se convierte así en experiencia en tanto la conciencia de la historia efectual se mantiene abierta a la pretensión de verdad que le llega de la tradición. Por eso, y cito a Gadamer, la conciencia hermenéutica tiene su consumación no en su certidumbre metodológica sobre sí misma, sino en la apertura a la experiencia que caracteriza al hombre experimentado frente al dogmático. Es esto lo que caracteriza a la conciencia de la historia efectual, como podremos apreciar más detalladamente desde el concepto de la experiencia. Termina la cita. Por eso se puede afirmar que la conciencia de la historia efectual tiene la estructura de la experiencia. La conciencia de la historia efectual tiene que distinguirse de la investigación de la historia efectual de una obra determinada. Lo que esta última persigue, es decir, la obra, es seguir el rastro que a lo largo de su historia la obra va dejando tras de sí, de tal manera que el interés histórico tiene como temática no solo el estudio de los fenómenos históricos o de las obras transmitidas, sino también los efectos de las mismas en la historia. Esto no es algo nuevo, pero sí lo es poner al descubierto la conciencia de la historia efectual, la idea de que nos hallamos siempre bajo los efectos de la historia efectual cuando pretendemos comprender un fenómeno histórico, de tal manera que la conciencia de la historia efectual es un momento en la relación
en la realización de la comprensión. Dos conceptos juegan un papel relevante en la comprensión de esta conciencia: la situación hermenéutica y el horizonte. Hay que partir de la idea de que nos encontramos siempre en una situación, caracterizada porque uno está en ella y no frente a ella. Lo cual impide, como estamos dentro de ella, esto impide lograr su iluminación completa. En este sentido, podemos tener conciencia de que nos encontramos en determinada situación y sin embargo no poder iluminar la plenitud. Lo mismo ocurre cuando nos enfrentamos a la tradición, pues formar parte de ella limita nuestras posibilidades de reflexión. Así pues, el concepto de situación limita nuestras posibilidades de ver. Es decir, nos fija un horizonte de visión que abarca lo que es visible desde una situación. Esto es lo que permite afirmar que la elaboración de la situación hermenéutica significa entonces la obtención del horizonte correcto para las cuestiones que se nos plantean cara a la tradición. Esto no quiere decir que nuestros horizontes estén cerrados, sino más bien que se desplazan con nosotros. El horizonte del pasado, bajo la forma de tradición, está en constante movimiento. Por ello es que no nos trasladamos a mundos extraños cuando nos desplazamos hacia horizontes históricos. Ciertamente partimos de nuestro horizonte, pero nos lo llevamos con nosotros al desplazarnos. Y podemos desplazarnos porque todos esos horizontes constituyen un gran horizonte que se mueve por sí mismo. En este sentido, el horizonte del presente no está fijo, pero tampoco se mantiene al margen del pasado. Es decir, no hay ni horizontes del presente por sí mismos, ni horizontes históricos por ganar, sino más bien fusión de horizontes en donde lo viejo y lo nuevo crecen juntos. Es el dominio de la tradición. La comprensión histórica es, pues, esta fusión de horizontes. Ya no hay que desplazarse al espíritu de la época que se pretende estudiar para alcanzar la objetividad histórica. Esto es más bien un presupuesto erróneo del historicismo que considera el tiempo como un abismo que hay que salvar. Gadamer, en cambio, acepta el tiempo como el fundamento que sustenta el acontecer en que tiene sus raíces el presente. Es precisamente la distancia en el tiempo la que permite un conocimiento objetivo, pues son nuestros prejuicios incontrolables los que nos limitan para la comprensión de nuestra situación actual. Solo la distancia en el tiempo rompe los nexos entre nuestra situación y nuestros prejuicios. Lo que esto quiere decir es que la distancia en el tiempo permite mayor objetividad porque hay menos compromisos con la situación estudiada, con lo que queremos estudiar. Es la distancia en el tiempo la que hace posible distinguir los prejuicios verdaderos que nos permiten llegar a una comprensión de los falsos que nos arrastran hacia el malentendido. Pues es la distancia en el tiempo la que permite poner a los prejuicios en suspenso ante nosotros, ya que mientras un prejuicio no está determinado, ni lo conocemos ni lo pensamos como juicio. Esta es la exigencia de la comprensión: poner en suspenso por completo los propios prejuicios. Sin embargo, la suspensión de todo juicio, y a fortiori la de todo prejuicio, tiene, dice Gadamer, la estructura lógica de la pregunta. Poner en suspenso nuestros prejuicios quiere decir preguntarse respecto a cada uno de ellos si es así o no. Es decir, preguntarse por la validez del prejuicio. Aceptando que las preguntas, para que puedan ser contestadas, deben de tener sentido, sucede que el sentido otorga una orientación. Es decir, le da una dirección
a la respuesta. Es por ello que toda pregunta parte de un horizonte que limita su apertura, si no sería una pregunta en el vacío. De esta manera, el planteamiento de una pregunta implica una apertura, pero a la vez marca un límite. Es una apertura porque la respuesta se mantiene entre la afirmación de un sí y la afirmación de un no. La pregunta, dice Gadamer, es el camino hacia el saber, pero el saber no es sólo la afirmación del sí bajo determinados argumentos, sino también la afirmación del no bajo esos mismos argumentos. Consiste pues en aceptar lo correcto, pero a la vez rechazar lo incorrecto. Aquí es donde se observa la deficiencia de la idea de método, pues no hay método que enseñe a preguntar. Esto depende del saber que no se sabe a la manera socrática, que es lo que permite preguntar. El que cree saberlo todo está imposibilitado para preguntar. En este sentido, la interpretación de un texto se inicia cuando éste le impone una pregunta al intérprete. Comprender esta pregunta significa, esto es muy interesante, comprender esta pregunta significa haber comprendido el texto. De aquí que no sea aceptable la reducción hermenéutica a la opinión del autor, pues es la obra misma la que despliega su plenitud de sentido. Es decir, Gadamer pretende separar la obra del que escribió la obra. Aquí lo importante es cuál es el sentido que tiene la obra. Y por eso afirma Gadamer que, y cito a Gadamer, podemos decir con Collingwood es este famoso historiador inglés, podríamos decir con Collingwood que solo comprendemos cuando comprendemos la pregunta para la que algo es respuesta. Y es verdad que lo comprendido de esta manera no se queda en la decisión de su referencia de sentido respecto a nuestra propia opinión. La reconstrucción de la pregunta desde la cual el sentido de un texto se comprende como una respuesta pasa más bien a nuestro propio preguntar, pues el texto tiene que ser entendido como respuesta a un verdadero preguntar. Ahí tenemos la cita. Esta dialéctica de pregunta y respuesta permite concebir la comprensión como una conversación. Desde luego que es el intérprete el que conversa con el texto, pues éste no puede hablarnos como lo haría un tú, otra persona. Somos nosotros los que lo comprendemos, pero a la vez hacemos preguntas cuyas respuestas están latentes en el texto. No son algo que nace de uno mismo, sino de la fusión de horizontes que media entre el texto y el intérprete. Ahora bien, aquí está lo interesante. Gadamer y Habermas parecen coincidir tanto en la capacidad humana de interpretar como en el papel del lenguaje como estructura básica de la socialidad humana. Sin embargo, Gadamer considera como sospechosamente dogmática la oposición entre una tradición viva natural y la apropiación reflexiva de la misma que sostenía Habermas. Pues considera que detrás de todo esto sigue apareciendo un objetivismo dogmático, pues el sujeto no puede evadir su contexto histórico efectual. Ni siquiera el historiador de la ciencia crítica, como sería Habermas, puede abandonar las tradiciones vigentes. Por otro lado, ante la crítica habermasiana de que la tradición es la que valida los prejuicios, Gadamer sostiene, recuerden que esa es la crítica que Habermas le hace a Gadamer, de que Habermas no cree que la tradición sea la que valide los prejuicios. Entonces Gadamer le contesta, y cito a Gadamer, que la tradición como tal sea la única razón de validez de los prejuicios, afirmación que Habermas me atribuye, contradice mi tesis de que la autoridad descansa en el conocimiento.
Gadamer dedica todo un espacio a esta noción de autoridad y sostiene que la autoridad no es aquella persona que se impone, que la autoridad tiene que ver más con un problema epistemológico, porque la autoridad no se gana, sino que se otorga en el sentido de que son los otros los que hacen que alguien tenga autoridad. Cuando una comunidad reconoce que alguien tiene más conocimiento que ellos sobre cierto tema, lo que está haciendo es darles autoridad darle una autoridad o reconocerlo como una autoridad sobre ese tema. Pero en este sentido hay un reconocimiento de que tiene más conocimiento y en ese sentido es un problema epistemológico, lo político, Gadamer, ¿no? Bueno, entonces repito, que la tradición como tal sea la única razón de validez de los prejuicios, afirmación que Habermas me atribuye, contradice mi tesis de que la autoridad descansa en el conocimiento. El que ha alcanzado la mayoría de edad puede, sin estar obligado, asumir por conocimiento lo que había admitido por obediencia. La tradición no es ninguna garantía, al menos cuando la reflexión exige una garantía. ¿Sí? Ahí termino la cita. Así, Habermas parece confundir una apelación a la historia con una apelación epistémica, pues, nuevamente, Gadamer sostiene la noción de autoridad no como una imposición, sino como un reconocimiento de cierto conocimiento, que se le atribuye, que en este caso Gadamer se lo está atribuyendo a la tradición. ¿Sí? Lo cual no implica una aceptación ciega y dogmática de la tradición, de toda la tradición, sino al contrario, la suspensión de los prejuicios para someterlos a la crítica de la razón. Por eso llega a sostener Gadamer que ya no sabe sobre qué está discutiendo con Habermas, sobre todo cuando este último afirma, Habermas, que, dice Gadamer que afirma Habermas, a la autoridad se le puede restar lo que en ella era mero poder, y aquí se dice Gadamer, yo interpreto lo que no era autoridad, para disolverla en la fuerza no violenta del conocimiento y de la decisión racional. Si quieren, repito. A la autoridad se le puede restar lo que en ella era mero poder para disolverla en la fuerza no violenta del conocimiento y de la decisión racional. La discusión entre estos filósofos no se agota en lo que hemos comentado, pero tampoco es tema de esto. Podemos, pues, referirnos ahora a otra posición, a saber, a la hermenéutica de Paul Ricoeur. En esta primera parte lo que quería yo ver era que, bueno, que sea muy comúnmente, generalmente se habla de la hermenéutica. Déjenme decirles que la hermenéutica no existe. Antes de seguir el camino, ¿no? Pero no existe, ¿sí? Porque ahora ya sabemos que estas cosas, de hecho, no funcionan, ¿sí? Recuerden ustedes que antes se hablaba de el método. En ese sentido no existe la hermenéutica, sin embargo sí existen, ¿sí?, hermenéuticas. Porque lo que hemos visto es que, fíjense, por un lado tenemos a Habermas, por el otro tenemos a Gadamer, los dos se llaman hermeneutas, ¿sí?, pero se pelean entre ellos. Se están criticando uno al otro. Entonces tienen diferentes presupuestos, aunque los dos mantienen la idea de interpretación, ¿sí? Sí, pero estas interpretaciones tienen diferentes presupuestos. En ese sentido no existe la hermenéutica como algo que uno pueda tomar y explicar. No, existen diferentes hermenéuticas y diferentes maneras de concebir incluso a la hermenéutica. ¿Sí? Por cierto que todavía me gustaría decir algo antes de continuar con lo de Ricoeur, que es lo siguiente, ¿sí? Porque también muchas veces se confunde y la gente dice, si es hermenéutica es posmodernidad, ¿sí? Primero, ¿sí?, aunque todos los posmodernos se cataloguen de hermeneutas, no todos los hermeneutas son posmodernos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Sí? Los que empezaron con esto, como son Schleiermacher o Dilthey, pues no son hermeneutas, ¿no? Perdón,
no son posmodernos, ¿no? Y entre ellos, estos que nosotros estamos discutiendo tampoco se quieren ver como posmodernos, o sea, como Rorty o Derrida o Patti, es decir, se autonombran posmodernos. Gracias. Lo cual no quiere decir tampoco que los posmodernos no tengan nada importante que decir, ¿eh? Si algo hay que reconocerles a los posmodernos es que sus críticas han sido tan fuertes que por eso están estas nuevas revisiones de estas cosas. Bien, entonces la discusión entre estos dos filósofos no se agota en lo que hemos comentado, pero tampoco es tema de esto. Podemos pues referirnos a otra posición, a saber, a la hermenéutica de Paul Ricoeur. Este es más seguro. Paul Ricoeur. Como hemos visto, Habermas y Gadamer sostienen la importancia del lenguaje para la hermenéutica. Ricoeur al respecto será más específico, pues considerará el papel de la metáfora y del símbolo dentro del discurso. En primer lugar, abandonará la noción clásica de la metáfora como un accidente de la denominación de las palabras, como sustitución de una palabra por otra, y enfocará su mirada no a las palabras sino a los enunciados, considerando a la metáfora como una tensión entre dos interpretaciones de los enunciados y no como algo que sucede entre dos términos de una oración. Con ello rechaza la idea del tropo como la sustitución de una palabra por otra, pues sustituir una palabra por otra, esta es una operación estéril que no agrega ningún nuevo sentido. La metáfora, en cambio, al concebirla como tensión entre dos interpretaciones, suscita una verdadera creación de sentido. ¿Sí? De lo anterior obtiene dos conclusiones interesantes Ricoeur. 1. La metáfora, concebida como sustitución de una palabra por otra, puede ser susceptible de traducción, ¿sí? Lo que permite restaurar su significación literal, es decir, lo que se quiere decir con la metáfora, con esta sustitución de palabras. Pero la metáfora, concebida como tensión, no es susceptible de traducción, pues ella crea su propio sentido. Por ello, dice Ricoeur, las verdaderas metáforas no son traducibles. Las verdaderas metáforas, que no se comprenden como sustitución de una palabra. Recuerdan ustedes nuestros boleros, ¿no? Por decir alguno así, dientes de perla, labios de rubí, no podría uno ni besarla, con ese tipo de cosas. Sin embargo, estos dientes de perla lo que están sustituyendo es el color blanco, ¿no? El labio de rubí lo que está sustituyendo es el rojo fuera. Entonces podemos sustituir traducibilidad. Pero en ese sentido, diría Ricoeur, esto no es una verdadera, o eso, no es una verdadera metáfora, no puede ser metáfora muerta. En segundo, la metáfora no es un mero adorno del discurso, como lo vimos ahorita con nuestros boleros, ¿no? Pues no se reduce a un mero valor emotivo, ya que ofrece nueva información, dice algo nuevo sobre la realidad.